Ahí ya estoy supuestamente grabando, sí. Les decía, ¿alguna duda de lo que veníamos viendo hasta ahora? No, por ahora no. Bueno, Sí, yo tengo una pequeña duda. Dame un segundo. sí, El iterativo de pasado. sí, Yo anoté que era tiempo secundario en la oración principal más en la subordinada optativo oblicuo, ¿no? sí. Está bien. Pero yo tenía escrito de griego 2 que podía llegar a ser también... no, estoy diciendo cualquier cosa, perdón, arranqué por el lado equivocado. Eh, el periodo prospectivo eventual. El periodo prospectivo eventual Sí, es es otro, sí. futuro Eh, indicativo, imperativo o infinitivo con valor imperativo en la principal y subjuntivo más an en la subordinada. perfecto, gracias. Era Bien. eso. Bueno, creo que hemos llegado hasta la página 248 a ver el iterativo de pasado en dientes. Un uso mérico con un recurso morfológico que era el agregado del sufijo sigma kappa a un tiempo secundario de indicativo. ¿No? Hasta allí habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, habíamos terminado de hacer las hipotéticas, me parece. Ah, ¿las terminamos las hipotéticas? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a las temporales entonces. Enta paros koimat jotemin glukishypnos hikanoi. El verbo es koimat, el verbo principal, que es koimato, con caída de la Omicron y aspiración de la tau. El verbo es koimao, es un verbo contracto. Y en jote comienza la subordinada que va a tener como verbo principal a hikanoi. Enta y paros son dos circunstanciales. Allí antes se acostaba cuando Glückeshypnos, el sujeto, el dulce sueño, min es igual a autón o auten, masculino o femenino, homérico, épico, cuando el dulce sueño lo alcanzaba. Lo alcanzara. El segundo ejemplo
Autarjotes neas teidoi kailaon ajaion polas kefales procelimnus helketohaitas. Tenemos la subordinada que empieza con el jote y termina en ajaion. El verbo principal, helketo, y el verbo subordinado, idoi, en optativo. Pero cuando miraba, idoi, hacia las naves y la tropa de los aqueos, es todo un poi, helketo se arrancaba kefales de la cabeza, polas jaitas, muchos cabellos, procelimnus, de raíz. ¿Estamos? ¿Podría, profe, repetir las funciones sintácticas, por favor? De este segundo ejemplo. Sí, a partir de Polás. Sí, helketo es el núcleo verbal, polas procelimnus jaitas, eso es el objeto directo, ekefales un pocen. Y la subordinada tienen idoi, el verbo núcleo verbal, y un poi es neas tekailaona jaion. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Y vamos a la relativa. Entar gestekei de do que menos, engeidaei troas amineneon, hostisferoi acamaton pur. Los verbos principales están coordinados, gestekei y amine. Gestekei es, fíjense, un pluscuamperfecto. El sujeto es ese jogue, de do que menos, un predicativo subjetivo. Y luego de amine tenemos el objeto directo troas, un instrumental en hei, aiei, un circunstancial, y neon, un pocen. Y en el hos empieza la relativa, que va hasta el final. Tienen el verbo feroi, el sujeto es hostis, y acamaton pir, el objeto directo.
Entonces, y acá tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál es el antecedente del hos? Hostis. ¿Cuál dirían que es? Neón, puede ser. No, no es. ¿Sujeto? Oh. Eso es lo primero que parece, porque concierta en género y número con el antecedente, pero no es el antecedente. ¿El objeto directo? El objeto directo Troas. Y fíjense que Troas está en acusativo plural y el relativo está en nominativo singular, lo cual parecería ir en contra de las básicas que les enseñamos en griego 1. Pero ¿qué pasa? Que ese hos no está solo, es hostis, tiene un valor distributivo. Y por ese valor distributivo, cualquiera que puede tener su antecedente en plural. De modo que el antecedente va a ser Troas. Fíjense, estamos en el canto 15, el canto Omicron. Está hablando de Ajax. Allí, claro, este Ajax se había plantado dedo que menos. Puede ser esperando, pero en realidad el sentido de recibiendo. ¿Recibiendo qué? Recibiendo un montón de dardos que le venían tirando los troyanos cuando llegan a las naves. Allí, claro, este se había plantado recibiendo y siempre ahí apartaba de las naves con la lanza a los troyanos, a cualquiera que trajera el fuego incansable. Entonces tenemos los tiempos secundarios pluscuamperfecto e imperfecto amine en la principal y feroi en la subordinada, el optativo. Profe, hago una Sí, pregunta. sí. La función sintáctica de la subordinada sería como una especie de exégesis de deseo de entonces. Em, mm,
Yo creo que es un atributo de Troas, simplemente. Ok, Pero la perfecto. pueden tomar, sí, como sustantivada, y si la toman como sustantivada, puede tener un valor exegético. Ok, claro, porque yo había pensado en realidad, o sea, dije, bueno, es como una especie de aclaración o un atributo, y dije, bueno, es una exégesis. Pero, ok, perfecto, puede ser ambas. Exactamente, sí. Sí. A ver. Sí, apartaba a los troyanos a cualquiera. Yo creo que es una simple atributiva, pero no está mal la otra solución. Bueno, entonces, a ver, con esto terminamos todo el apartado de la eventualidad. Donde tenemos tres posibilidades: el prospectivo eventual, el iterativo de presente y el iterativo de pasado. Y fíjense que la expresión de la eventualidad aparece en los periodos hipotéticos, temporales y relativos. Con dos usos exclusivamente homéricos que después desaparecen en el ático, que es el subjuntivo con ano ken en el prospectivo eventual o futuro y el recurso morfológico del sufijo sigma en el iterativo de pasado en oraciones independientes y principales. No lo tenemos ni en las sustantivas, ni en las causales, ni en las consecutivas. Eso es algo a tener bien en cuenta, porque en realidad, fíjense que en la principal, en los tres casos, vamos a tener modo sintáctico real en la principal. Y la eventualidad está dada en la subordinada. Y todos, precisamente porque lo que se da en el período condiciona la acción de la oración principal. O sea, la oración principal se cumple siempre y cuando se dé esa condición eventual que puede estar expresada hipotéticamente, temporalmente o por una relativa. Vamos ahora al modo sintáctico potencial, que sí lo tenemos desplegado en todo el ámbito de la subordinación. Y tenemos dos divisiones importantes: potencial de presente-futuro, en la página 249, y potencial de pasado o irreal de presente en las páginas 250 y 251.
Hay algunos usos que vamos a ver no se encuentran en Homero, van a desplegarse en el ático y hemos tenido que recurrir a ejemplos del ático para algunos usos. Bueno, la marca de potencial de presente futuro es el optativo con, an o ken. Y acá sí, el optativo en la oración principal no puede faltar, porque si no, el optativo solo en una oración principal tiene valor desiderativo. Esto es una regla que por supuesto siempre va a encontrar alguna excepción. Profe, ¿puede, Sí, ¿puede repetir de nuevo lo de la marca que se me trabó un poco? que lo de la marca, Perdón, lo de la marca del potencial de presente futuro. la marca es el optativo con ken o an, que no tiene que suprimirse porque, ya les digo, el optativo solo tiene valor desiderativo. O sea, pertenece al ámbito de la abolición. El primer ejemplo, vamos a las oraciones independientes y principales. Toteken min hilasamενoi pepitoimen. Fíjense, el verbo es una forma rara, homérica, es un perfecto, como la reduplicación, es del verbo peito. El tote, un circunstancial, min, objeto directo, que está en apocoinú con el núcleo verbal pepitoimen y con el participio hilasamenoi en función de predicativo subjetivo. La traducción, entonces, tras suplicarle, ahí está el min, lo persuadiríamos. Lo habríamos persuadido para dar bien el matiz de perfecto. O entonces, suplicándole, lo habríamos persuadido. Voy al segundo ejemplo. Si hay alguna duda, por supuesto, me cortan y me preguntan. Garanatre ide ningistatalo besayo. Ningistatalo besayo. A veces me sale la métrica y por eso cuando cambio los acentos es por la métrica. Pues gar, en efecto, atrida, el vocativo, an lo besayo, ultrajarías, nin, ahora, gistata, por última vez.
Y la tercera, ton ucantiferois anelon aecon tosemeio. El verbo anferois tienen un predicativo subjetivo anelón. Y ahí tienen a ese aecon tosemeio, que es un genitivo absoluto. El objeto directo lo tienen en el ti, y ese ton que inicia la oración es un partitivo que está dentro del objeto directo. De estas cosas no te llevarías nada tras tomarlo, tras tomar algo. El ti está en apocoinú también con el participio. Aecon tosemeio, no queriéndolo yo. O, si quieren, eso es para marcar el genitivo absoluto contra mi voluntad. ¿Vamos bien? Sí, veo que está traduciendo los participios por la opción de tras más el verbo. ¿Es por algo del periodo o porque, o sea, porque con este tipo de periodo funciona mejor traducirlos así? Digamos que cuando los participios son participios aoristos, está marcando un hecho puntual que expresa una cierta anterioridad con el verbo principal. Igual se pueden traducir como gerundios. De estas cosas no te llevarías nada tomándolo, no queriéndolo yo. Entiendo, gracias. Lo que el tras marca es el valor confectivo del participio. Cuando el participio es presente y siempre... Entiendo. Le doy las dos posibilidades porque hay algunos profesores que son muy estrictos con el participio aoristo y dicen siempre tras. Tras, 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 tras. Es un poco cansador también. El gerundio también es cansador. Ando, endo. Pero bueno, son, las dos posibilidades son legítimas. Vamos a las sustantivas. Udetioide noesai jama proso caio piso. Hopos hoi paraneusi soi mageointo ajaioi. El verbo principal, oide,
y el subordinado está en mageointo. Y fíjense que ahora sí no tenemos el an o el ken, por una razón muy sencilla, porque ya está subordinado. Entonces Homero ahí sí lo puede suprimir, porque el modo sintáctico desiderativo, que es el optativo solo, solo se da en oraciones independientes y principales. Cuando aparece en una subordinada, puede o no estar acompañado del ken o del an. Bueno, el verbo oide tiene un infinitivo objetivo, no es hay, y jama, proso, caio, piso son todos circunstanciales. Y no sabe, oide no es hay, y no sabe para nada el como acusativo de relación, no sabe para nada pensar, no es hay, a la vez, jama, hacia adelante y hacia atrás. Proso, caio, piso. Y en Hopos empieza la subordinada sustantiva como, con tilde, como los aqueos combatirían a salvo, sanos, salvos, soy, predicativo subjetivo, paraneusí, junto a las naves, un pu, para él, el hoi, un objeto indirecto. Entonces, reitero la traducción. Y no sabe para nada pensar a la vez, al mismo tiempo, juntamente, eso es jama, hacia adelante y hacia atrás, como para él los aqueos combatirían a salvo, soy, junto a las naves. Hopos es un circunstancial. No, Hopos Subordinante. es subordinante solamente. Ok. Profe, en la traducción de la subordinada como para él, ese para él, El hoi. el hoy, listo. Ah, está bien, ahí va, gracias. Y la. Se está refiriendo a Agamenón, Aquiles, y como se sabe que los aqueos están combatiendo para Agamenón, ¿no? Ujú. No es el artículo, como a veces algunos tienden a pensar, hoi, soy, ajaioi, pero no, es el para él, el dativo, el pronombre referido a Agamenón. Sí, creo que Francis me preguntabas algo. Sí, la sustantiva es objeto de Noé, Sai. Claro, exactamente. Toda la sustantiva es objeto directo, es una completiva objetiva.
en el siguiente ejemplo. Auton se fratsestai enargeioisin anogen hopos keneas tesaos kai laona haion. Tienen el verbo principal anogen. ¿Un infinitivo objetivo? Hay un infinitivo objetivo fratsestai. Y de ese infinitivo objetivo fratsestai va a depender la completiva sustantiva objetiva, que empieza en hopos, y ahora sí, fíjense, apareció el ken, y el verbo en optativo es saos. Enargeio y sin un pu. Y fíjense que el infinitivo objetivo en realidad tiene un sujeto en acusativo, que es ese autón se. O sea que tenemos una completiva objetiva, autón se fratsestai enargeioisin, Que tendría y valor de... ¿De qué? de objeto, de Ah, anogen. Es el bien. primer objeto, es el objeto de anogen. Y de fratsestai, a su vez, depende la subordinada introducida por hopos. Tenemos tres niveles. Anogen solito es el nivel principal. Ordenaba. Ordenaba que tú mismo, autonse, fratsestai, consideres, reflexiones entre los archivos, ¿cómo salvarías, Saos, segunda persona, cómo salvarías a las naves y la tropa de los aqueos? Esto lo dice, creo que es Odiseo el que lo dice al final del canto 9, cuando vuelven de la embajada fracasada. Y entonces Odiseo cuenta que Aquiles, Ánogen, ordenaba que tú mismo, Agamenón, reflexiones entre los argivos cómo salvarías a las naves y la tropa de los aqueos, ¿no? Objeto directo, Neas, Cailaona, Jaión. ¿Estamos? Sí, profe. Creo que Bien. sí. Las causales y las consecutivas. Fíjense, no hay ejemplos homéricos. Tenemos que recurrir a Platón, a Heródoto y a Tucídides, es decir, al Ático. Las causales.
Egomengar polakis etelo tetnanai eitautestinalete. Epei emoigekai auto thaumaste an eie gede atribe autoti. Tenemos en la principal etelo, sujeto ego, polakis un circunstancial, tetnanai un infinitivo objetivo, y ahí hay una condicional muy simple que tiene un estintauta como sujeto y alete como predicativo subjetivo. Pues, Elgar, pues yo muchas veces quiero, Ethelo, estar muerto, y digo estar muerto para marcar el hecho de que es un infinitivo perfecto. Estar muerto si estas cosas, tauta, sujeto, si estas cosas son verdaderas. Epei, ahí empieza la subordinada causal, puesto que an eie, el núcleo verbal, an eie, sujeto gediatribe autoti, podríamos tomarlo dentro del sujeto o fuera del sujeto. Thaumaste, predicativo subjetivo, y emoige kai auto, dativo de interés u objeto indirecto. Entonces, repito todo, pues yo muchas veces quiero estar muerto si estas cosas son verdaderas. Está hablando del Hades. Puesto que para mí al menos, por el Ge, y para él mismo, la discusión allí, autoti, en el Hades, sería admirable. En el 4, números romanos, vamos a las consecutivas. Con un ejemplo de Heródoto y otro de Tucídides. Tu delta de tutu catato oxi perirregnitai joneilos hoste entometaxi asies tecai libies ginoitan. El verbo principal perirregnitai, sujeto joneilos y catato oxi tu delta tutu, todo eso es un P. En hoste empieza la subordinada
que tiene como núcleo verbal guino y tan. Y un pu en tome taxi, así es te cailibíes. Entonces, la traducción. El Nilo corre, periregnita y fluye, catatoxi, por lo más estrecho, tu delta tutu, de este delta. Viene hablando del delta del Nilo, que fíjense que tiene la forma de una delta. El delta del Nilo o el delta del Plata son una delta mayúscula. Por lo más estrecho de este delta corre el Nilo, de modo que resultaría o surgiría en el medio, en tome taxi, en el medio de Asia y de Libia. Y Libia es lo que nosotros hoy en día llamamos África. Lo que está marcando es que el Nilo justamente divide Asia de África. En el otro ejemplo, tu de jautón stratopedu catafané an einai pantataja martemata. Hoste prospiptein an autus aprozoketos he bulointo. Bueno, y acá sí tenemos un problemita muy típico de Tucídides, en general de los historiadores, pero Tucídides es especialmente adicto a esto, y es que cuenta de que alguien decía algo, y entonces está contando lo que decía alguien, y después todo lo que alguien decía viene en infinitivo. Entonces acá en la oración principal tenemos an einai como núcleo verbal, porque viene dependiendo, es un discurso indirecto. Para ese an einai tenemos un sujeto panta taja martemata. Todos los errores serían, ahí el an con el infinitivo, ahí está la potencialidad en la principal, serían en la principal, que no es una principal porque es una subordinada sustantiva, en realidad. Serían evidentes, catafané, predicativo subjetivo, perdón, todos los errores del ejército, tu stratopedu, o inclusive del campamento de ellos, jautón, de ellos mismos, serían evidentes, de modo que, hoste, prospiptein an autus,
de modo que ellos mismos caerían inesperadamente a prosdoketos, un circunstancial, G bulointo. Ahí tenemos una relativa por donde quisieran. Lo más importante del ejemplo, por supuesto, como estamos en las subordinadas consecutivas, es el uso del hoste con infinitivo con an. Eso es lo que da la potencialidad. Igual ya viene la potencialidad desde esa principal y se mantiene en la relativa. Profe, Y ¿podría esa relativa está sustantivada, o mejor, adverbializada, por donde quisieran. y ahí el relativo tiene valor circunstancial? Sí, el relativo, no, ahí el relativo es un P. Ah, ok. Por donde quisieran. Sí, es un circunstancial P. Claro. Profe, ¿podría repetir la traducción? Sí. Pantataja martémata. Todos los errores del campamento tu estratopedu de ellos, autón, serían an einai evidentes, catafané, de modo que ellos mismos, autus, como sujeto del infinitivo prospiptein an, de modo que ellos mismos caerían inesperadamente a prosdoketos, circunstancial, por donde quisieran. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a la parte de los periodos. Ken gethesai priamos, priamoio tepaides, aloi tetroes, mega ken quejaroia totimó, eis fointa de panta pitoiato marnamenoin. Con los periodos vamos a tener el optativo con ken o an en la principal y optativo solo en la subordinada. Ken gethesai, ahí tenemos el primer núcleo verbal. Y luego el segundo núcleo verbal, ken quejaroiato. Están coordinados, pero tenemos dos una oración principal
dos núcleos verbales y cada uno tiene su sujeto. Eken, Getesa y Príamos. Por cierto, se alegraría Príamo. Y los hijos de Príamo y los demás troyanos se regocijarían quejaroyato, mucho, mega, timó, en el ánimo, fíjense, el primero, getesai, está en singular, está con Príamo, y el segundo, quejaroyato, está en plural, con el sujeto paides priamoio aloi tetroes. Y la subordinada, pitoiato, el núcleo verbal, tadepanta, el objeto directo, y sfoin marnamenoin, esas desinencias que son Participios optativos. Sí sé si existe, la verdad. No Sí. existe eso que Sí. dijiste. No existe. Hay un participio, marnamenoin. Puede ser que esté en dativo. Puede ser que esté en dativo o en genitivo, pero básicamente ¿en qué está? ¿En qué número? Plural. No, porque Singular. fíjense que las desinencias de plurales que hemos visto no nos aparecen nunca una iota ahí con una diéresis. ¿En dual? Está en dual, efectivamente, Emilio. Está en dual. Sfoin también está en dual. Está hablando Néstor y se está refiriendo a Agamenón y Aquiles. Esos son los dos duales. Y a ver, bueno, vamos de vuelta con la principal. Por cierto, se alegraría Príamo, y los hijos de Príamo y los demás troyanos se regocijarían mucho en el ánimo si se enteraran, si supieran, tadepanta, todas estas cosas de vosotros peleando. Foin marnamenoin. Ahí tenemos el genitivo absoluto. Y a ver, una pregunta de morfología les hago. Quejaroiato y pitoiato. ¿Cómo sabemos que son tercera del plural?
Porque la alfa es una new vocalizada. Perfecto, Francis, muy bien. Esa alfa es la nu vocalizada. Son esas delicadezas que tiene el griego, porque a primera vista uno diría, no, pero tiene desinencia to. Es una tercera del singular de la voz media, y no, está la nu vocalizada en alfa. Vamos al ejemplo siguiente, el de las temporales. Ahí entre corchetes tienen hipnos, es el que está hablando. Xenos ducan egoge croníonos ason hikoimen udecateunesaim joteme autos gekelewoi. Bueno, el verbo principal, hikoimen, que está con el an. Sujeto egoge, perdón, verbos principales, hikoimen y kateunesaim. Están coordinados por el UD. Ason es un circunstancial, quiere decir cerca de, y está con el genitivo Zeus cronida, xenos croníonos. Y en la subordinada, el núcleo verbal es kelewoi, autos, el sujeto, el me, circunstancial de negación. Entonces, ¿qué dice hipnos? Esto se lo dice a Hera, cuando Hera le dice que lo vaya a dormir a Zeus. Yo no me acercaría, estoy juntando el adverbio ason con el verbo, yo no iría cerca de Zeus cronida, ni lo acostaría cuando él mismo, autos, no lo ordenara. Profe, ese ni lo acostaría, estamos, o sea, ese lo sería un pronombre objeto directo medio dividido, ¿no? Que Sí, refiere sí, al... sí, 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 sí. Y vamos a la relativa en el 7, en la página siguiente. Y ya con esto termino. Buloimen que paruroseon teteuemen alo, andri paraclero, home biotos polyseie, pasin nekiesi catastimeno y sinanasein. Buloimen que, ahí tienen el verbo principal. Eón, un
predicativo subjetivo, que a su vez tiene otro predicativo subjetivo, epáruros. Un infinitivo objetivo, dependiendo del verbo, tetehuemen, alo, a otro, objeto indirecto, y ese alo a su vez tiene una aposición, andrí paraclero, un hombre sin hacienda, sin herencia. Y ahí viene la relativa, home biotos polus eie. Eie, el núcleo verbal, biotos polus, el sujeto, y el ho, o un dativo de interés, o un objeto indirecto. Y con el e viene un segundo término de una comparación que no está explícita, pero está implicada en el verbo buloimen, preferir. Y este segundo término tiene como infinitivo anasein, que está al mismo nivel que tetehuemen, infinitivo objetivo de ese buloimen, y pasin, nekyes y cataftimenoisin, es el objeto indirecto de anasein. Entonces, la traducción. Buloimen que yo preferiría, y ahí es donde está implícita la comparación entre dos cosas. Yo preferiría, siendo eón labriego, epáruros, servir a otro, tetehuemen alo, a un varón sin herencia, sin hacienda, para el que no hubiera mucho sustento, mucho medio de vida, mucho recurso, antes que, ese se lee, antes que gobernar anasein a todos los cadáveres nequiesi consumidos, cataftimenoisi. Fíjense, el pasaje es del canto lambda de la Odisea. ¿Quién está hablando? ¿No ubican el pasaje? Aquiles, ¿no? Aquiles en el Hades.
cuando Odiseo lo elogia y le dice que fue bárbaro y Aquiles le dice que él preferiría ser un labriego, servir a un hombre pobre, a un hombre sin herencia, que no tuviera muchos recursos, antes que imperar sobre todos los muertos. Bueno, entonces, revisemos rápidamente. Optativo con an o ken. Esa es la marca de potencial, que eventualmente puede desaparecer, como en el ejemplo 2.1, en una subordinada sustantiva, pero que en general está para marcar la potencialidad, el ken o el an. No tenemos ejemplos homéricos de causales ni de consecutivas. Y después sí, en los periodos ya tenemos el más optativo en la principal y el optativo solo en la subordinada, tanto en hipotéticas como en temporales y relativas. No es muy difícil el potencial. Fíjense, lo tenemos desplegado en todo el ámbito de la sintaxis, o casi en todo el ámbito de la sintaxis, porque nos han quedado afuera las subordinadas finales. Y en ese sentido es paralelo, este modo sintáctico es paralelo al modo sintáctico real. O sea, en el ámbito de la enunciación, la realidad se expresa con el indicativo, la potencialidad con el optativo más an o ken. Les pido que revisen para mañana para ver si les surge alguna duda y ya arrancaría mañana con el potencial de pasado y presente, que este molesta un poquito más. Pero básicamente revisen lo que vimos de la eventualidad, tanto el prospectivo, el iterativo de presente, el iterativo de pasado. Es muy importante que revean y que estén seguros de haber entendido, porque todo esto es lo que después se evalúa en los parciales y en el examen final. Se evalúa sobre la base de un texto concreto, ¿no? ¿Ya entraron con el canto 22 en los prácticos? Sí, profe. ¿Y cómo van? Bien, por ahora no no salieron muchas cosas raras, así que en general bien. Bien.
Bueno. Bueno, entonces, insisto, hagan un repaso para mañana, así avanzamos. Yo terminaría mañana con el potencial de pasado y real de presente. Y ya la semana que viene entraríamos en la abolición. Pero primero quiero que tengan todo el ámbito de la enunciación bien claro. ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta antes de terminar? Todas las preguntas que quieran, pequeñas o grandes. Genial. En la parte 7 de números romanos y oración 1, el verbo kateunesaim, no sé qué parte está elidida y tampoco cuál es el verbo. 7. Justo antes del comienzo de la relativa de Jote. El verbo es kateunao. Está en optativo aoristo y lo que está elidida es una iota. La ven acá. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Camila. No, no, creo que no. El jueves que viene vemos Heródoto, ¿no? Con Kate. El otro. Ah, el Mañana. otro. Claro, Mañana. no, el jueves que viene, digo la semana que viene. Sí, sí, sí. Claro, sí, ahí tienen Heródoto con Caterina. Sí. Bueno, entonces los dejo acá. Repasen, insisto, quiero antes de avanzar que se sientan seguros. Y bueno, nos vemos mañana a las 7:10 más o menos. Ok, profe, nos vemos. Muchas Ok, gracias. Buenísimo, profe. Buenas noches. chao, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chao, Hasta profe. mañana a todos. Chao, profe, hasta mañana. Chao.